Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Carla Rosero, experta en temas de seguridad, para hablar de la consulta popular. Hola Carla, gracias por acompañarnos. La consulta planteada por el presidente, 10 de 11 preguntas tienen que ver con el tema de seguridad, incluyendo la de los jueces, que también tiene que ver con la impunidad, y eso genera más seguridad en el país, si es que tuviéramos un sistema de justicia confiable, obviamente. Eh, ¿Qué tal? ¿Con eso se apoya a la resolución de la crisis, gravísima crisis que tenemos en el momento? Buen día. Milton, Verónica, un gusto siempre saludarles, gracias a su gentil invitación. Creo que hay que poner en tres contextos, Verónica, Milton, el tema de la consulta. Primero, entender si el contenido en sí es importante, como tú decías, Milton, para lo que estamos viviendo en la actualidad, cuál es el parámetro que se está estableciendo y la importancia de ello. Segundo, si realmente esto debía estar dentro de una consulta. Creo que ese es el debate que estamos teniendo dentro de igual de nuestros círculos de seguridad, también se comenta. Y tercero, y importante, cómo materializar, como tú decías, medidas mucho más efectivas frente a lo que estamos viviendo. Entonces, había comentado en alguna entrevista anterior con ustedes que parte importante del planteamiento de seguridad contra el terrorismo y narcotráfico transnacional es el control del lavado de activos, una buena operación técnica, táctica en territorio y obviamente el trabajo sobre las cárceles. Creo que son temas que sin lugar a dudas se están tomando en cuenta en estas preguntas. Sin embargo, hay que entender que no todas de ellas debían pasar por un plebiscito. Milton, vamos con la primera para que entendamos. Creo que es importante la participación de las Fuerzas Armadas. Pero hay que tener en cuenta que la ciudadanía que nos está escuchando entienda que existe un artículo, que es el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública, que establece justamente que la soberanía incluirá acciones donde las Fuerzas Armadas estarán involucradas y sobre todo en condiciones extraordinarias de seguridad, nos dice la ley. Creo que en ese contexto las Fuerzas Armadas están ya operando, hay que fortalecer esos procedimientos operativos normados, esos operativos tácticos, pero no demandaba el tener o estar en un estado de consulta. Recuerda que también a través de la Asamblea se está revisando ya una revisión también de ley a nivel constitucional con respecto a la aportación que dan las Fuerzas Armadas en el trabajo ante la violencia que estamos viviendo. Entonces, Ahí es hay un tema, importante el tema. claro, ahí hay un tema importante porque la Asamblea ya aprobó Correcto, la reforma parcial que tiene que ir a consulta popular. Entonces, correcto. ahí no se contrapone la pregunta uno del presidente Noboa con la consulta que tendrá que haber. Totalmente, justamente va por ahí, porque realmente las actuaciones administrativas que se pueden tomar en cuenta ya pueden realizarse. De hecho, se hablaba dentro de los anexos de que el COSEPE puede decretar reservadamente acciones extraordinariamente en operaciones en ciertas zonas, con ciertos procedimientos, obviamente bajo parámetros de protección de derechos humanos. Pero Entonces, como tú Carla, dices, perdóname que te interrumpa, porque ahí claro, siempre tendré la duda de que tanto se pedía cambiar el rol de Fuerzas Armadas vía constitucional, así que en es. mayo del año pasado el presidente Lazo, en un estado de emergencia, ordenó a los militares que salgan a las calles, y después sin estado de emergencia han seguido en las calles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente? Así es, así es. Como tú decías, ya simplemente es una articulación administrativa procedimental ya de la ejecución de lo que están realizando. De hecho, ya que el COSEPE tome la batuta, decrete los procedimientos prácticos ya y obviamente la organización ya en el trabajo, donde las papas queman, en las operaciones de las zonas del mayor índice obviamente de violencia criminal. Y como tú decías, ya está revisada. De hecho, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública ya favorece esta actividad per se de las Fuerzas Armadas en el requerimiento nacional. Entonces, creo que ahí estamos contraponiendo lo que ya está establecido con lo que realmente se necesita, que ya es las actuaciones administrativas que conllevan, obviamente, y la participación activa de las Fuerzas Armadas como lo están haciendo. Ahora, tal vez vemos desde el punto de vista ya operativo, lo que se quiere de alguna manera es, legitimar la operación que están haciendo las fuerzas. Obviamente la acción de fuerza, que también ya tenemos una ley, ya lo voy a hablar más adelante, pero que definitivamente entrar en una pregunta como consulta
no vendría al caso. En mi caso, en mi opinión personal. Ahora, segundo, en esta cadena de valor sí es importante el establecimiento y está dentro de las preguntas, si no me equivoco, es la pregunta 9, justamente del manejo de el control de lavado ilícito o bienes ilícitos en el origen ilícito del trabajo que se está realizando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo había dicho en una entrevista anterior con Verónica, justamente una de las formas de ir rompiendo esta cadena de valor, esta cadena del negocio del narcotráfico transnacional, es golpeando justamente lo que es el lavado de activos y el financiamiento ante el terrorismo. Yo creo que esta parte es importante. Ha habido poca efectividad, mi querido Milton, mi querida Verónica, de la ley de extinción de dominio, porque no hay practicidad. Es decir, se debe reducir los procedimientos para que esos bienes, esos procesos que se están realizando para poder que tome la batuta el Estado de esos bienes que se han trabajado de manera ilícita, puedan ser usados de manera efectiva. Yo creo que esa igual es un planteamiento importante. Hay que seguir trabajando sobre el lavado de activos, el financiamiento al negocio transnacional, pero otra vez, ¿cuál será el contenido? Y realmente no se necesita un plebiscito, sino simplemente un establecimiento directo del gobierno central hacia la Asamblea con un trámite de reforma, nada más. Así es, entonces, pero es importante ese tema si vamos analizando, como te decía, la efectividad de una acción, pero la pertinencia o no de tener en un plebiscito, no, definitivamente no. Otra cosa importante, y lo hablábamos, es el trabajo de las cárceles. Y aquí vienen dos connotaciones importantes. La una, entender que el tema de penas, mira, en resultados reales, el tema de las penas sí es importante analizar, pero si tú te das cuenta en el planteamiento de la pregunta, no detalla, por ejemplo, el delito de sicariato, para que la ciudadanía conozca, en el artículo 143 del Código Orgánico Integral Penal, indica que obviamente la sanción de pena privativa va de 22 a 25 años, así está, 26, perdón, 26 años, ¿de acuerdo? Pero no te establece el planteamiento de esta pregunta, que es la pregunta cuarto, en el incremento de penas. Yo te digo, Milton, y a ti, Verónica, ¿creen que eso realmente en eficacia operativa, en el control, en el golpe directo al crimen organizado, puede ser significativo? No, ¿por qué? Porque hay un tema judicial, obviamente, de un sistema judicial infiltrado con el crimen organizado. Entonces, hay un trabajo conjunto. Si se requiere un incremento de penas, hay que analizarlo muy meticulosamente. Por eso entiendo que no se ha mandado el anexo con la correspondiente porcentaje de incremento, ¿no? Pero creo que es importante, más allá de ello, el trabajar en el otro lado, que es seguir controlando esa infiltración del crimen organizado. Entonces, esos tres frentes, mi querido Milton y Verónica, creo que son fundamentales y que se lo menciona más. Los otros ya se han ido ejecutando, Milton. Por ejemplo, hablábamos del control de armas legalmente. Las Fuerzas Armadas tienen el control exclusivo, Milton, Verónica. La producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia, empleo, dice la ley, incluso armas, explosivos y accesorios. Entonces, no cabría el caso el incluirlo en una consulta si ya es una acción específicamente de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Hola, Carla. Dígame, Muy buenos Verónica. días. ¿Cómo Una estás? Qué pregunta. gusto. Encantada. Mucha gente de los detractores del presidente, a los que le están cuestionando, es que se menciona que muchas de estas preguntas se podría tramitar tranquilamente por la Asamblea Nacional, por el Legislativo, por ejemplo, el incremento de las penas, que no habría una De necesidad acuerdo. en realidad de consultar a la gente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la pregunta 8, en donde se menciona que se debe evaluar a los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales? ¿Esto tendrá alguna utilidad? ¿Y ya no se hace una evaluación a los servidores de la función judicial? De hecho, recuerda que la Contraloría tiene una potestad y competencia directa sobre esa gestión. Dos, sí es importante lo que se está haciendo de esa depuración de la parte putefacta que existe en nuestro círculo judicial. Creo que es importante, pero como tú decías, ya es una potestad de un estamento. De hecho, sistemáticamente se está realizando. Valdría la pena más bien que esa efectividad de la operación continúe. Y como tú decías, sí es importante para nosotros, para la gente que trabaja en seguridad, para la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Sí es importante esa depuración. Pero ponerlo en una consulta, tal vez no tendría ese contexto de necesidad, porque como te digo, ya la Contraloría tiene esa potestad y se está ejecutando esas labores. Tal vez, vuelvo a insistir, es legitimar
de alguna manera fortalecer para que quede en la asamblea, en la agenda principal de la asamblea, topar estos temas. Pero bueno, ya una vez que revisen pues la parte formal y se evalúa estas preguntas, ya la Corte Constitucional definirá si realmente tiene un efecto jurídico cierto, que ustedes saben que es el requisito esencial para que puedan ser operadas. Pero vuelvo a insistirte, y tú, Verónica, lo acabas de comentar, el tema también del tema judicial, y es algo que está procedimentalmente ejecutándose, perdón, por la Contraloría. Y sin duda, si tú me preguntas a mí, es importante seguirlo haciendo esa evaluación, auditoría judicial totalmente, porque una de las falencias, uno de esos círculos viciosos por los cuales no se puede cerrar este entramado que es el negocio de la cadena del narcotráfico, es tener gente infiltrada del narcotráfico Claro. dentro de los estamentos judiciales. El tema de las cárceles, porque ya me salgo de la consulta, porque ya queda claro que además habrá que hacer una consulta para preguntar por qué cree que el presidente pregunta lo que está preguntando. Ahora, el tema es las cárceles. El presidente lo ha anunciado con mucha vehemencia, incluso dice la próxima semana se pone la primera piedra en una de las 4 cárceles de máxima seguridad que va a construir. Empezar por ahí quizá el plan Fénix, porque ese es parte del plan Fénix, porque el plan Fénix no se sabe mucho más del plan Fénix. De acuerdo. A ver, hay planteamientos importantes, uno de ellos es el control de cárceles. El control de cárceles, mi querido Milton, tiene 3 instancias importantes. La una, sí, se necesita tener cárceles de máxima seguridad con una estructura técnico-operativa normada. Mencionó el presidente en una entrevista que justamente se está armonizando este desarrollo en unos 10 meses, conjuntamente con proveedores que han realizado proyectos de cárcel que yo sí tengo sí tuve la oportunidad de conocer, tanto mexicanas como obviamente tipo Bukele, decía él. Yo creo que es importante ese trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un tema en la cadena de valor que se llama comunicación. Y la comunicación y la estrategia nace y ha nacido y están saliendo pues todos los recursos que estamos escuchando en redes, perdón, escuchando en radio, viendo y detallándose en redes, y que justamente nace de las cárceles. Entonces yo creo que es importante el trabajo. ¿Por qué se ha definido esos 2 sectores, que es Santa Elena y el Oriente, donde se va a colocar? Es justamente luego de un análisis, entendería yo, estratégico de evaluación de amenazas, vulnerabilidades, para entender que son lugares estratégicos para colocar, ¿no es cierto? Serán físicas, creo que es importante porque el presupuesto para una barcaza, pues en este momento, en esta crisis también económica, hay que tomarlo en cuenta, pero creo que es una decisión oportuna. El trabajo entiendo que se realizará en 10 meses, según lo planteado, Eso y dice. la localización, si es eso sí es importantísimo en las cárceles de máxima seguridad, debe ser efectivizada donde ha habido una evaluación de vulnerabilidades y obviamente una evaluación de amenazas, y entiendo que esas 2 zonas, como lo mencionó, son importantes. Una vez que tú tienes esta estructura que se estará construyendo, no es a corto plazo, estamos hablando de 10 meses, creo que también hay que seguir trabajando sobre las cárceles en 3 puntos, Milton. Uno, seguir ya haciendo investigación, porque creo que nos ha faltado muchísimo el tema de inteligencia, seguir obviamente analizando la situación de de las diferentes cárceles, cómo se ha ido estructurando esta red de comunicación tan adecuada. Si una cadena de valor, tú quieres vender un producto, tienes quien te abastezca armas, tienes la plata con el lavado ilícito y obviamente los bienes ilícitos que se están manejando, y tienes una buena comunicación estratégica, lastimosamente, de las cárceles, pues tienes que comenzar a golpear ahí. Entonces, es importante hacer un buen planteamiento de inteligencia y de investigación que se está realizando ya en las cárceles, y como decía, y estoy de acuerdo, hacer esa clasificación que no es nueva. Esto no es nuevo, una clasificación en función del perfil delictivo que tenga cada uno de los delincuentes. Creo que es Así es. importante para hacer controles mucho más eficientes. El presupuesto se estaría destinado de una manera mucho más adecuada, ¿no es cierto? Destinando a aquellos grupos que se encuentran en esta clasificación de riesgo de mayor peligrosidad. Entonces, esa parte es importante, Milton, y creo que hay que seguirlo haciendo. Ahora, solamente quería no dejar, porque en la mañana me preguntaban, perdón, ayer me preguntaban en otra entrevista, era el tema de la investigación de uniformados. Parte del trabajo que se tiene que hacer, y lo decíamos con ustedes también, es el fortalecimiento de la institucionalidad policial
y militar. Y creo que el seguirles protegiendo en que puedan ejercer su función es importante. Pero en la pregunta 3 decían, en la investigación de informados, ya existe para que la ciudadanía tenga claro en el artículo 54 de la ley que regula el uso legítimo, ya te da esa potestad, ¿no es cierto? De que estas personas que defendiendo los intereses ciudadanos, la vida y sus bienes, no puedan ser detenidos. Imagínate en prisión preventiva donde están los delincuentes y más bien se tengan medidas sustitutivas. Entonces ya está también. Entonces solo quería ese punto adicionarlo, que creo que es la pregunta 3, si no me equivoco, que es justamente del tema de la investigación informada. Eso, mi querido Milton. Se nos acabó el tiempo, son las 9:02. Carla, gracias por habernos acompañado. No, Carla a tus Rosero, experta órdenes. en temas de seguridad, buenos días. Tenemos que terminar, pero un abrazo.